Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el vídeo de preguntas y respuestas que os había prometido hace ya un tiempo, así que vamos allá. A ver, ¿has leído Agatha Christie? Me pregunta Analía 1985. Yo cada mes intento leerme un libro suyo y Sherlock Holmes, a ver, Agatha Christie leí muchísimos, porque de adolescente y sobre todo cuando en verano iba a pasar temporadas a casa de mi abuela, me leía estos, a ver si lo encuentro las cubiertas para poneroslas por ahí, que eran cuadraditos y blancos, que hoy en día se ven bastante feitos, pero que en la época a mí me parecían preciosos y me leí muchísimos, me encantaba Agatha Christie. Y luego pues eso, pues precisamente porque leí tantos te acabas empachando y la dejé un poco de lado, pero me gustaba mucho y hace mucho que no leo nada de ella. Y Sherlock Holmes no los leí todos, leí como 2 o 3 y me gustaba mucho también Sherlock Holmes. Pero leí más a Agatha Christie que Sherlock Holmes, la verdad. Anasai55 me dice: hola Marta, soy una gran seguidora de tu canal y me encanta cómo hablas de las novelas y autores. Me gustaría saber qué es lo que más valoras de una obra para decidir si es buena. Expresión escrita, análisis de personajes, desenlace. Pues mira, yo te diría que todo. Todo. Ahora me he perdido. Porque he dado aquí... Aquí está, vale, perdonad. Yo diría que un poquito de todo, porque hay veces que si el inicio es muy malo, por ejemplo, dejas de leer la novela, hay veces que no le das una oportunidad. Entonces es importante tener un buen inicio, es importante tener un buen cierre de la novela, es importante tener un buen arco evolutivo. Es importante que el lenguaje también esté al servicio de la historia. No quiero decir con esto que todo el mundo tenga que escribir auténtica poesía en prosa, sino que el lenguaje tiene que estar al servicio de la historia, que esté bellamente escrita, no que las palabras sean bellas. No sé, nunca sé muy bien cómo explicar esto, pero es que el lenguaje esté al servicio de la historia, que cuando yo lo esté leyendo esté diciendo: aquí querían hacer literatura, no simplemente contarte algo como yo te lo puedo contar a ti tomándome un café. Una buena construcción de personajes, una historia interesante, una obra reflexiva y sobre todo sin moralina. Cuanta menos moralina tenga una obra, mejor. Porque yo, cuanta más moralina tiene una obra, más pienso que el autor me toma por imbécil y me está como intentando lavar el cerebro, ¿no? Y no, yo desde aquí, sobre todo a los autores vivos, os recomiendo que siempre escribáis para lectores inteligentes, porque la gente no es tan imbécil como pensáis, y si os topáis con alguien que es imbécil, vale, pero si os topáis con alguien que no, se va a dar cuenta enseguida y la novela os la va a dejar a medias. Entonces, moralinas las justas, novelas bien construidas, novelas... Y luego yo también pienso que, aparte de intelectual, la lectura es un acto emocional. Novelas que cuando haya pasado un tiempo sigan en mí de alguna manera, que hayan cambiado algo en mí, que me hayan hecho ver algo de una manera distinta, porque me han hecho reflexionar. Pero me puede mucho más cómo está escrita una novela que lo que me cuenten, porque yo creo que un buen autor, si sabe escribir bien, la idea más tonta que te puedas imaginar, te hace una obra maestra con ella. En Ikea Lectora dice... Ah, no, vuelvo a las preguntas al principio otra vez. No, aquí está, Ikea Lectora. Hola Marta, ¿qué sabes de la novela de Ferrada y Giorgio Vasari? Me regalaron el otro día el tomo 3, El jardín de los Finzi Contini, y no lo conozco de nada, gracias. Pues mira, estuve varias veces a punto de comprarlo en la librería y nunca lo compré. No he leído nada del autor, no sé, no te puedo decir nada. Inés Lerroac me dice: siempre me fijo en tus vídeos en los últimos tiempos en el libro de literatura de Acal que tienes. No sé si lo has leído. Si es así, ¿qué te ha parecido? ¿O qué libros que hablen de literatura e historia de la literatura recomiendas? Esto ya lo había respondido antes, pero quiero recalcar que el de Acal me parece maravilloso para acercarte de una manera lúdica y, si no tienes ni idea, a la historia de la literatura universal, porque va parando en obras muy importantes. Pero es un libro que por sí mismo no vale, vale para un primer acercamiento y a partir de ahí tú también seguir investigando. O sea, pero como primer acercamiento me parece increíble. Yo lo compré pensando en mis hijos. Octavia
me dice, si pudieras tener el poder de hacer que un autor acabara la novela que dejó a medias o sin acabar, ¿cuál sería? Y el poder de que un autor saque mañana mismo una novela que esperas, ¿cuál y quién? Pues mira, yo quiero que George R.R. Martin acabe ya, por favor, Canción de Hielo y Fuego. Pero también me gustaría que acabara Los parentescos Carmen Martín Gaite. Es una novela que, bueno, estaba escribiendo cuando murió, dejó a medias, pero yo leí la parte que logró escribir y la verdad es que me estaba interesando mucho y me hubiera gustado saber pues, el final que ella le hubiera querido dar. Jogas Thomas pregunta, ¿cuáles son los 5 personajes literarios más complejos que leíste? Y no lo voy a responder aquí porque esto es una idea maravillosa para un vídeo, así que sigo. ¿Te gusta Gloria Fuertes? Pues me gusta ella como persona, pero no soy una gran enamorada de su literatura. No por lo que creéis, porque yo creo que Gloria Fuertes ha sido una poeta muy maltratada, porque como tenía una versión, ¿no?, de sí misma, que era poeta para niños, se la ha querido muchas veces ridiculizar precisamente por ese tipo de poesía que era como un juego para los niños, ¿no? Es una poeta mucho más seria, pero yo reconozco que no es una poeta que a mí me guste especialmente, aunque tiene algún que otro poema que sí. No me gusta especialmente su poesía, pero ella como persona me parece maravillosa. Hay que pensar que cuando ella salía en la televisión, salía en una España tremendamente gris, donde ella era no sé, era el perro verde, ¿vale? El ser extraño. Entonces no sabéis el bien que hizo que en la literatura, sí, en la televisión, en horario infantil, los niños, las niñas de la España del momento pudiéramos ver a Gloria Fuertes, que era una mujer que se vestía con ropa masculina, que se vestía como le daba la gana, que tenía una voz grave, que no asumía ese papel que se supone que tenían que asumir las mujeres, eso que se llama lo femenino, que además fuimos intuyendo que era lesbiana cuando ni siquiera sabíamos muy bien lo que significaba eso, pero uno lo va intuyendo. Es decir, Gloria Fuertes, en una época en la que no era fácil ser ella misma, fue ella misma con todas sus consecuencias e hizo tantísimo bien que yo me quito el sombrero ante una mujer como ella. Me parece una mujer espectacular. Es una de estas, yo creo que de las grandes mujeres del siglo XX, de la literatura y no de la literatura, por todo el bien que ha hecho, ¿vale? Hoy que hablamos tanto de visibilidad, de normalización, de una serie de cosas, bueno, ella fue aquí en España, vamos, fue la reina, era una reina. Entonces, en ese sentido sí, la admiro y me parece maravillosa. Aparte de que me parece un ser adorable, adorable, porque la oyes hablar en las entrevistas, es que es entrañable, inteligente, tierna, es maravillosa. Pero no soy una gran enamorada de su poesía, la verdad. Leonardo Candia, considerando tu experiencia lectora de todos estos años, ¿qué valoras más? ¿Un buen inicio o un buen cierre en una novela? Pues yo diría que un buen cierre en una novela, porque como acabe una novela que empieza mal, me puedo convencer a mí misma para seguir leyéndola o que alguien me convenza para seguir leyéndola. Pero como acabe mal, te ha destrozado la lectura completa. Así que creo que lo ideal es que lo tenga todo bien, ¿no? Pero prefiero, si tengo que elegir una de las dos, un buen cierre. Hablemos de todo un poco. Pregunta, ¿qué opinas de los audiolibros? Pues los audiolibros hacen referencia a los inicios de la literatura, ¿no? Cuando la gente no sabía leer y escribir y escuchaba historias y se transmitía oralmente. Si te refieres a si estoy a favor o en contra, no, estoy totalmente a favor. A mí que me importa cómo llegue la literatura a la gente con tal de que llegue. Ahora, a mí me cuesta horrores, soy incapaz, o sea, incapaz. Igual que os digo que yo salgo a caminar y voy escuchando un podcast y me entero de todo, si yo voy escuchando una novela, porque lo he intentado, no me entero de nada. Yo la novela necesito leerla. Y es más, para que veáis lo que es la costumbre y la obcecación, porque nos obcecamos con una cosa. Me entero mejor de todo si la leo en papel que si la leo en digital. Y eso tiene que ser imposible, no puede ser posible. No puede ser posible, tiene que ser una manía mía, pero es la sensación que tengo. Yo no puedo leer o escuchar una novela porque no me entero de nada. Pero no tengo nada en contra de los audiolibros y cada uno que acceda a la literatura como quiera. Vamos, leyéndola o escuchándola. Eso a mí, vamos, estaría bueno que tuviera yo que decirle a la gente cómo llegar, ¿no?, a la literatura. Ricardo Doz pregunta, ¿recomiendas algún libro de Santiago Posteguillo? Si lo has leído,
si lo has leído, ¿cuáles has leído, no? Bueno, pues de Santiago Posteguillo intenté leer uno que no recuerdo el título, si te digo la verdad, y creo que no pasé de la página 30 o 40. No, primero porque no me gusta la novela histórica y segundo porque al no gustarme la novela histórica y el recrearse tanto en todo lo que te cuenta, pues no era para mí en absoluto. Entonces, claro, no te puedo recomendar nada. A mí no me gusta la novela histórica excepto Salambó de Flaubert y no sé si habré leído alguna más que me haya gustado. Pero bueno, tengo varias, pero clásicos, de la novela histórica pendientes, pero no, de Posteguillo no sé qué recomendarte, no he leído nada. Marta Pomi me dice, ¿cómo recomendarías que alguien se preparara para leer el Ulises de James Joyce? No tengo ni idea, valor y coraje y lanzarse. Y si consigues leerlo con alguien que te sirva de guía, pues fenomenal. Hace poquito llevó una lectura guiada José Carlos Rodrigo, que creo que fue una cosa extraordinaria. Entonces, cuando alguien te sabe guiar, pues la lectura siempre va a ser mejor. Pero si no, pues comprar una buena edición, que tenga notas a pie de página y te vaya explicando las cosas, leerla con calma, armarte de paciencia y no sé, poco más. It's Not Skin me dice 5 libros para leer antes de los 30 años. Este tipo de preguntas traen unos problemas enormes, porque mucha gente se siente ofendida cuando tú dices antes de los 30 años tienes que haber leído estos libros, ¿no? Porque claro, tú no sabes la vida de la gente, la vida que ha tenido, entonces vete tú a saber. Entonces no voy a decir que 5 libros tienes que leer antes de los 30 porque yo no sé qué circunstancias vitales estás pasando tú antes de los 30. Lo único que te voy a decir es que yo agradezco haber leído antes de los 30 100 años de soledad, lo agradezco. ¿Por qué? Porque me ha llevado a continuar leyendo la literatura hispanoamericana y eso me ha enriquecido muchísimo. Agradezco mucho haber leído antes de los 30 La Metamorfosis, porque me acercó a uno de los amores de mi vida, que es la literatura centroeuropea. También recomiendo, eran 5 los que me pedías, ¿verdad? Haberme leído algún clásico español, el que fuera, el que sea, porque en el momento en el que leí el primer clásico español, el primero de verdad que recuerdo haber leído fue El Lazarillo, yo me di cuenta que lo que estaba leyendo era otra cosa que además me gustaba, no era lo normal que yo había leído hasta ese momento, ¿no? Entonces agradezco muchísimo al Lazarillo haberme acercado pues, a una época tan lejana a mí y lo agradezco mucho. Otro libro que agradezco, pues Julio Verne en general, porque Julio Verne y Robert Louis Stevenson, o sea, La Isla del Tesoro y 20.000 leguas de viaje submarino, son estas obras que a mí me convirtieron en lectora de clásicos. Entonces, yo agradezco haber leído eso antes de los 30, yo. Ahora, para los demás antes de los 30 no tengo ni idea, porque no sé vuestras circunstancias, y he visto mucha gente hacer estos vídeos de libros para leer antes de tal edad y muchísima gente respondiendo muy enfadada que bueno, que claro, no sabemos las circunstancias vitales de los demás y entonces ¿para qué vamos a, yo qué sé, para qué me voy a meter en líos? No sé, yo cada uno que lea lo que quiera antes de los 30, pero yo agradezco haber leído antes de los 30 eso. Bueno, Ambarrita me dice los libros de tu infancia y adolescencia. Esto siempre lo digo, lo repito mucho, ¿vale? Pero es que son esos, o sea, Hans Christian Andersen, María Gripe, esos básicamente. Esos son los libros de mi infancia y Alicia en el País de las Maravillas. Y El Mago de Oz también. Eso sería lo que más ha marcado mi infancia. Mi adolescencia, bueno, yo fui muy precoz como lectora, entonces en la adolescencia ya me metí con clásicos. Pero yo diría que quizá, pues lo que acabo de decir antes, Julius Verne y Robert Louis Stevenson, y sí, eso, probablemente. Y creo que eso es todo, creo que ya he respondido todas las preguntas. Es que a veces cuando voy dando hacia abajo me salen preguntas ya respondidas y entonces no sé si habrá alguna que no haya respondido entre ellas. Este vídeo me ha quedado muy largo, no sé si lo voy a poner todo de una o si al final voy a dividirlo en 2 partes y bueno, no lo sé, veré cómo hago. Creo que las he respondido todas. Así que bueno, espero haberos, no sé, respondido a las preguntas, haber resuelto vuestras dudas. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.